Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 9, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 7. Nos dice David, le dijo a Mefiboshet, no tengas miedo, pues ciertamente usaré contigo de Gesed por amor a Jonatán tu padre. Te restituiré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, queridos amigos, aquí en este punto de la narrativa, en este versículo 7, David ya ha sido confirmado como rey, sobre todo Israel, ha trasladado el arca a la alianza, ya sabemos todo esto, ¿verdad? Entonces él ha consolidado su reino. Aquí le trae a Mefiboshet, porque este es el único heredero de la dinastía de David, el hijo de Jonatán, encima es el hijo de su gran amigo, pero está lisiado. Entonces, en realidad, Mefiboshet no podría continuar, ¿verdad?, con este reino, con esta dinastía, por ser lisiado. Incluso, según la cultura semítica, ahí de Israel, de los judíos, bíblica, Mefiboshet incluso no podría luego ni presentarse ante el rey. Pero aquí hay una cosa tan interesante, ¿verdad?, de parte de David, porque David lo que quiere es restaurar, restituir. La gloria de Dios es el hombre viviente. No quiere la marginación. Doi potai entonces lleva a Babel en la itindu bebeina imboriahu y champina lleva. Queridos amigos, este es un libro pedagógico. Vais a la pedagógico. Hago libro ñandembo eajina. Hoja de ruta ñandembo. Upeago ñandella es la Biblia, que es para nosotros un libro espectacular porque nos enseña, ¿verdad?, el camino. Moto bañandella guatamba, es para la yapuana. Bueno, esto es esencial que tengamos aquí en nuestra cabecita, en nuestra propia conciencia. Pero al mismo tiempo, cuando Mefiboshet aquí le va a responder a David, que tendría que vengarse tal vez, o tendría que eliminar a su futuro o posible contrincante, porque es el único heredero de la dinastía de Saúl. Sin embargo, David le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Al-Tirá, al-Tirá. Al quiere decir no, ¿verdad? O lo. Al o lo significa expresión de las intervenciones divinas. Al-Tirá, no tengas miedo. Y esto sugiere entonces que David se posiciona como mediador de la gracia divina, no del castigo esperado. Queridos amigos, aquí está entonces el caraco.
Aveñande entonces ya juve allí y mañana mindu ya esa marábala por andu a pesar de que al comienzo había dicho si quedaba todavía alguien de la familia de Saúl. Y era extraño porque dice a quien en atención a Jonatán yo pueda favorecerlo, ¿verdad? Yo pueda favorecerle a esta persona. Va bien, bien. Entonces él sugiere aquí que la gracia divina del Gesed en este versículo 7, es el que va a restituir de nuevo a Mefiboset o a el honor de la persona, el honor tanto de Saúl, su abuelo, el honor tanto de su amigo íntimo, que era Jonatán, y el mismo honor, ¿verdad?, de Mefiboset, que estaba ya en lo debar, en lo escondido, en lo marginado. Entonces te voy a restituir. Y bueno, vamos a mirar un poco entonces lo que va a pasar aquí. Entonces este gesto de restituir, por ejemplo, lo primero que hace es, dice, restituirle las tierras. Esas tierras que no es solo personal, sino que también tiene un signo político. Le devuelve el najalá, es decir, heredad quiere decir najalá en hebreo, najalá. Te devuelvo el najalá, te devuelvo tu heredad. Pero devolverle la tierra, nosotros hemos reflexionado tantas veces, queridos amigos, que la tierra dentro de la Biblia siempre significa algo más que simplemente la tierra, 30 por 12 o por 15, no sé cuánto, ¿verdad? Sino que el najalá, queridos amigos, aquí está mirando a algo más importante. La najalá en guaraje dice, directamente quiere decir, queridos amigos, lo que tu vida, lo que tu esencia, tu ontología, ya yo veo en palabras un poquitito más difíciles, representa por ser criatura, por ser hijo de Dios. Entonces David lo que está haciendo con su gesed, con su misericordia, le está devolviendo su honor, le está devolviendo y reconstituyendo entonces como persona. Anila netindegare y coperubia lleva cañijabe lo debar en un lugar escondido, en un lugar de incógnita, sino que tenés toda la najalá, la herencia que te corresponde a vos. Y entonces con esto se estabiliza el reinado también ante los benjaminitas, la tribu de Saúl. Tenemos que recordar, queridos amigos, que Judá y Benjamín son las dos tribus que permanecieron unidas y formaron el reino del sur. Por eso también aquí es interesante porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Y entonces aquí de cierta manera los benjaminitas también están siendo restituidos. Es una cuestión que recae también en el carácter ético y en el carácter espiritual con este gesto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. ¿Por qué debo agradecerte hoy? Si me preguntaras ¿cuál sería mi mejor canción para ti?
La verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das. Y aunque yo trate de sorprenderte, no podré. Si me preguntaras el motivo por el cual tardé, si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras, no existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho, un corazón que solo quiere sentir tu amor, un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntaras si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón, un corazón que te agradece todo lo que has hecho, un corazón que solo quiere sentir tu amor, un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado, un corazón que te agradece todo lo que has hecho, un corazón que solo quiere sentir tu amor, un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios, encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios, encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, encontré tu amor. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Sáname, Señor, bendíceme, Señor, ven sana con tu amor,
pasa mi dolor. Sana mi infancia, restaura mis recuerdos, libera mis tristezas y lléname de ti. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Ilumíname, Señor, sóplame, Señor, renuévame, Señor, con todo tu amor. Mírame, Señor, escúchame, Señor, ven, sáname, Señor, restáurame, Señor. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, restáurame, renuévame, bendíceme. Sáname, Señor, restáurame, mi Dios, renuévame, Señor, con tu bendición. Sáname, Jesús, sóplame, Jesús, renuévame, Jesús, quiero ser como tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 8, en el que responde aquí Mefiboshet, cuando le da toda la posibilidad, dice que le va a restaurar de nuevo. Entonces, postrado, dijo,
¿quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Vamos a mirar un poco desde el aspecto justamente antropológico y del aspecto también histórico. La mención de perro muerto históricamente refleja la estructura jerárquica y la mentalidad de la realeza, queridos amigos. Esta era una forma de decir y de tratar también a los demás. Entonces, una mentalidad en el antiguo Israel donde la indignidad de un lisiado, entonces, mavea, vean diga tuyo aveina, mave, peala beti, perros muertos realmente, y donde la identidad de un lisiado en la casa del enemigo, en este caso, porque este es un enemigo, era un símbolo total y absoluto, queridos amigos, de una manera de no aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un perro muerto, este ya no tiene dónde caer muerto, decimos también nosotros, otra forma de decir el kelef, y su uso tenía una fuerte connotación despectiva y que estaba asociada nada más y nada menos que a la impureza, pinchaguayama, de tinchaguar aire, ¿verdad? Una forma despectiva. Se dan cuenta, queridos amigos, que lo que yo les suelo decir entre el hebreo y el guaraní, y la yarecoa gran diferencia, porque ya tengo esta expresión yahuerecó, que son de estas lenguas, porque estas pues son lenguas primitivas, lenguas muy primitivas, tanto el guaraní como el hebreo. Entonces, por eso el kelef es en hebreo, kelef, y su uso tenía una fuerte connotación despectiva, asociada incluso a la impureza. Y la expresión completa del kelef, met, muerto, met, que aparece pocas veces como realmente un desprecio profundo, el met, muerto, yeviari. Y ande ella epe ay, ¿verdad? Bueno, una forma nuestra. Ahora, Mefiboshet representa también al marginado. Este de un sentido antropológico. Mefiboshet está fuera, ¿verdad? Es un lisiado, marginado. A eso se le decía Neje Reglaim. Neje Reglaim. Upeala hebreo vejina. Neje Reglaim. Pero quiere decir sobre todo un hombre excluido, pero refiriéndose en un sentido teológico incluso del culto. Imagínense, ni en el culto podrían aparecer. Neje, entonces, reglaim, excluido totalmente del culto. Y evidentemente que también de la función política. Aquí nadie de los que eran lisiados, de los que eran enfermos, esas cosas, entonces nadie podía ni entrarse en la función política. Y su percepción como perro muerto en este caso refleja la exclusión social y teológica de quien se ve indigno no solo ante el rey, sino también ante Dios también. Neje, reglaim. Ahora, como nosotros estamos diciendo, incluso ante la función política, Neje reglaim, el que se considera verdaderamente un perro muerto. Añade, veas, está llegando la perro muerto la añade política, lastimosamente. A ver, no pena y vea. Sin embargo, aquí, ellos mismos se daban cuenta. Él mismo se daba cuenta y decía, no, yo soy un Neje reglaim. Como dijimos, que no es, queridos amigos, no es simplemente porque tiene un defecto físico, decíamos, sino que del sentido teológico, el Neje reglaim era justamente aquella persona que ni en la relación pública podía ejercer alguna misión o alguna función. El Neje reglaim. A ver, ya añade batecoa la Neje reglaim y añade lleva. Porque está realmente que no tendrían que estar ahí al frente de ningún, ¿verdad? Neje reglaim. Bueno, ahora el gesto. Esta ya es la otra palabra interesante, el gesto del shahá, ya en otra oportunidad nosotros habíamos hablado, denota esa estructura social profundamente vertical que existía en ese tiempo, donde el honor, la vergüenza y la hospitalidad eran motores
del tejido comunitario. Miren, honor por una parte, vergüenza y hospitalidad. Queridos amigos, y estos tres elementos nosotros no tenemos. Por eso se acuerdan, ahora que dice vergüenza, me hace acordar, porque siempre cuando en ITV tenía 15 años cuando escuché por primera vez, me llamó la atención, porque escuché hace una frase muy dura, ¿verdad?, de Monseñor Rolón, cuando decía justamente que decía, lo que somos nosotros es que somos sin vergüenza. Era en una de las, de uno de los novenarios que se dedicaba en la catedral, ciertamente, a la Virgen de la Asunción. Yo era aspirante cuando eso, y para Caraíro yo. Y como yo estaba en el coro, ¿verdad?, yo estaba con el órgano, como pula órganos, entonces, pero yo la rompo pues con nuestra orquesta, as mensajeros, era ver. Ahora yo entonces rompo pues a peber, entonces la homilía la Monseñor Rolón, desde el púlpito, ¿verdad?, llamaba la atención. Estamos hablando del 83 por ahí, ¿verdad? 83 por ahí, 82, 83. Entonces, el Neje Reglain, está la llavaré yo, pero en el gobierno también, y en todas partes. Así que, queridos hermanos, vamos a volver enseguida nosotros con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Quiero
ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 23 de agosto del libro de Ruth. 4 capítulos maravillosos y hoy estamos leyendo el capítulo 2 del 1 al 3 y luego del 8 al 11. Capítulo 4 del 13 al 17. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo a su suegra Noemí: déjame ir al campo a espigar donde me admitan por caridad. Noemí le respondió: anda, hija. Ella marchó y fue a espigar en las tierras siguiendo a los segadores. Fue a una de las tierras de Boaz de la familia de Elimelech. Boaz dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otra parte, no te vayas de aquí, no te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierra ciegan los hombres y sigue a los espigadores. Dejo dicho a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, vete donde están los cántaros y bebe lo que saquen los criados. Y así continúa esta historia maravillosa, queridos amigos, de Ruth la moabita. En primer lugar nos llama la atención, ¿verdad? Porque Ruth, la palabra reaj, quiere decir, queridos amigos, amistad, amiga. A Ruth entonces se dice Moabita, esa amiga. ¿Pero por qué, queridos amigos? Ruth será nada más y nada menos que la bisabuela del rey David y es una moabita. Ubeago como beuseñandeja y señandejina, que la universalidad dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestras relaciones son muy importantes. La universalidad. Upea yare cuana lleva peñandea pitu upe. Diga tú ñandela ñañen botío allá ñande raza pura. Ñandea babe bendiga tú y la ya recibí. Ñande ñambo que ana con ñande la pisacuera o ña con abeñandendie. Ciertamente que es en un contexto histórico que se está viviendo en el tiempo de Esdras y Nehemías,
en que pedían que todos los extranjeros fuesen expulsados, aún aquellos que se habían casado con extranjeros. Esta linda novela, la novela de Ruth. Ruth, que es capaz nada más y nada menos que darle continuidad ante una situación tan difícil por la que había pasado su suegra, que es Noemí, y su suegro, Elimelech, que había muerto, incluso su esposo, que también había muerto, y también el yerno, que había muerto. Ofrá, que quiere decir dar la espalda, pero sin embargo Ruth es la amiga verdadera. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Dere ojabe Noemí, suegra querida, shahatan endiai. Pero lo más importante, queridos amigos, es después buscar todos los medios para poder hacer nacer de nuevo a esa familia que estaba caída. Queridos amigos, Upealaña de Yaheshana lleva como ejemplo todo lo que está caído, todo lo que está en corrupción, Yandeika Tuñamo Puaye. Pero tenemos que tener actitudes muy valientes, así como la que tiene Ruth. Deja todo, deja Moab y viene, pero para ayudar justamente a un pueblo o a una familia que estaba en ruinas. Que la bendición del Señor nos ayude a cada uno también a levantar nuestra familia, a levantar nuestra iglesia, a levantar nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. En este segundo libro de Samuel, capítulo 9, este versículo es cuando el rey dice, le llama a Sibá, y que era el criado de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia, se lo entrego al nieto de tu amo, es decir, de quien fuera Saúl, en este caso al nieto de Saúl, de tu señor. Entonces solamente le está indicando, y después ya en el 10 lo que va a seguir, le dará algunas órdenes más que tiene que hacer y cómo se tiene que desempeñar. Pero aquí vemos en el hecho de que Sibá sea el encargado, este hecho de que Sibá sea el encargado de trabajar las tierras y proveer a Mefiboshet, porque él es inválido, esta forma de proceder de David quiere decir que él está incluyendo. ¿A quién lo que le está incluyendo? Es la forma de incluir y de liderar a aquellas personas que están en la, ¿cómo se dice? A la incapacidad de realizar sus tareas. Estos son los discapacitados, no son capaces de, por su invalidez. En hebreo nosotros a esta práctica que hacían, y en la Biblia aparece varias veces, esta práctica se llama el Goel. El Goel era el Redentor. Y aquí este Redentor es un pariente o autoridad que asumía la restauración de aquello que había sido perdido. Este es tu Goel, este es tu servidor, este es el que te va a ayudar, este es entonces el que te va a patrocinar de cierta manera, ¿verdad? Después existieron, pero eso ya dentro de la historia tal vez conozcamos mejor cuando decimos la palabra mecenas, por ejemplo, el mecenas. El mecenas era el que le ayudaba, le pagaba para que ese que era músico, aquel que era del teatro, aquel que hacía algún trabajo especial, aquel que servía en la corte. Entonces tenía un mecenas
El mecenas es el que pone la plata, vamos a decir, para que la otra persona pueda también desarrollar esas cualidades y capacidades. Aquí el Goel es eso. David se está presentando como un Goel, para restaurar, para rescatar. En este caso, le está confiando totalmente nada más y nada menos que a alguien que estuvo de cerca con el rey Saúl. Entonces, ya que estuvo de cerca con el rey Saúl, el cuapaitea ahí lleva y ahora estuvo cuidando incluso al nieto de Saúl. Hay algunas palabras claves para nuestra exégesis. El hecho de que tengamos este nombre, Tzibá, ¿verdad? Tzibá es un nombre personal que deriva de la raíz que indica estatuto o posición fija. Tzibá, estatuto o una posición física. Alguien que no cambia. Y eso entonces se está refiriendo, decíamos hace rato, que es un servidor, un ebed, un esclavo, pero que, así como dice, estatuto, posición fija, que es una persona leal. Upeyo la ojina la mañana. Una persona leal. Una persona que no va a cambiar ante unos billetes, ante unos verdes o lo que sea. Como sucede con nosotros, ¿verdad? Al mejor postor, entonces respondemos. Evidentemente que así no puede haber nada, ¿verdad? Aquí no puede haber nada. Porque eso se vuelve, en el fondo, después se vuelve en una compraventa. Eso se vuelve, ¿verdad? ¿Quién da más? Apea lastimosamente la ñandilla huereco, ñandilla huetevena, apea la ñambojera, beña ñambojera en la corrupción. Sibá es una figura clave en la narrativa davídica, no solo es un siervo, sino también un personaje puente de dos dinastías, porque él, como es neutro, entonces aquí él está con Saúl, porque siempre lo ha ayudado, pero ahora también su lealtad aparente o estratégica es fundamento en el proceso también de restitución. Va a enseñar de ella restituida, lleva landa ya y cuaino, va eisha pava cuera, ¿verdad? Tenamba eva la iba y ya puede que tenamba situación pepa ya yeto pañaína, ¿verdad? Entonces, para dar un paso hacia adelante, David, ahora que está al frente del gobierno y del trono, entonces David necesita también un asesoramiento. Pero como asesor verdadero. Como asesorado esa calle, ahora vi la llevata. Pues ya de ella por ahí está enseñando petera, vea la asesor de aquí para allá. ¿Asesor de qué? Apeando allí con la asesor. Bueno, la forma en que David lo llama y le encarga la administración de sus bienes revela también una relación jurídica con implicaciones sociales. Aquí hay algo mucho más que un aspecto personal, un aspecto de negocio, sino que hay un aspecto social de la nación, del pueblo. Sibá entonces se vuelve en el símbolo, queridos amigos, de intermediación entre la misericordia real y la justicia restaurativa. Misericordia real. ¿En qué consiste esta misericordia real? ¿En qué consiste sobre todo después esta justicia restaurativa? Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Y hoy también celebramos a San Felipe Benicio. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Felipe nació el 15 de agosto de 1233
Según cuentan algunos, ese fue el día en que los 7 fundadores de los Servitas tuvieron la primera visión de la Santísima Virgen. Felipe vino al mundo gracias a la fe de sus padres, que habían vivido largo tiempo sin hijos. A los 13 años fue enviado a París a estudiar medicina. De París pasó a Padua, donde a los 19 años obtuvo el grado de doctor en medicina y filosofía. Durante un año se dedicó al ejercicio de su profesión y empleaba el tiempo libre en el estudio de la Sagrada Escritura y de los padres. También oraba frecuentemente ante un crucifijo y ante una imagen de la Anunciación, a las afueras de Florencia, para obtener la luz del cielo sobre su vocación. El jueves de Pascua de 1254, Felipe se hallaba orando, cuando le pareció oír que el crucifijo le decía: «Ve a la colina en que habitan los siervos de mi madre, así cumplirás la voluntad de mi Padre». Convencido de que Dios quería que ingresara a la orden de los siervos de María, Felipe pidió la admisión en Monte Cenario y recibió de manos de San Bonifilio el hábito de hermano lego. Su celda era una simple covacha en la parte posterior de la iglesia. En 1258 fue enviado al convento de Siena. En 1262 fue nombrado maestro de novicios del convento de Siena y vicario asistente del prior general. A la muerte de Clemente IV, corrió el rumor de que el cardenal Ottobuoni, protector de los Servitas, había propuesto a San Felipe para suceder al sumo pontífice, y que la proposición había sido bien acogida. En cuanto la noticia llegó a sus oídos, huyó a una cueva de las montañas de Radiocofani. Aprovechó el encierro para dedicarse de lleno a la contemplación. Se alimentaba de hojas silvestres y bebía de una fuente cercana. Dicha fuente, a la que desde entonces se atribuyeron propiedades milagrosas, recibió el nombre de Baño de San Felipe. Cuando salió de ese retiro, Felipe ardía en deseos de encender el corazón de los cristianos en el amor divino, y pronto decidió visitar los conventos de la orden en Francia y Alemania. El santo predicaba la palabra de Dios por donde quiera que iba. Poseía un don extraordinario para convertir a los pecadores y reconciliar a los crismáticos. En 1284, San Alejo Falconieri puso bajo la dirección de San Felipe a su sobrina Santa Juliana, la cual fundó la Tercera Orden de las Siervas de María. Cuando el santo comprendió que se acercaba la hora de su muerte, en el año 1285, decidió ir a visitar al nuevo Papa Honorio IV. Reunió en Florencia un capítulo general en el que anunció su próxima muerte y dejó el gobierno de la congregación en manos del presbítero Lotaringo. Antes de partir dijo a sus hermanos: «Ámense los unos a los otros». Después se retiró al convento más pequeño y más pobre de la orden, en Todi, donde la población le recibió con triunfo. El día de la Asunción, pronunció un sermón conmovedor sobre las glorias de María. A las 3 de la tarde de ese mismo día cayó gravemente enfermo. Una semana después entró en agonía. Tras de pedir que le dieran su libro, que era el Crucifijo, el santo lo contempló con gran devoción y falleció a la hora del Ángelus vespertino. Su canonización tuvo lugar en 1761 y su fiesta fue extendida a toda la Iglesia occidental en 1694. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros viendo el capítulo 9, versículo 10. Y veíamos esta palabra sustento, ¿verdad? La palabra sustento, que en hebreo se dice justamente el kelef. Kelef que viene del misom en hebreo también, que connota siempre aquí proveer, alimentar, cuidar. Daeku físicamente eres mongarú ante upebena o cacuajan ella comitan cosas, sino que es también una provisión, es un cuidado de presencia, ¿verdad? Y entonces aquí el sustento, por lo tanto, tiene una doble función, el kelef, doble función. Primero, el cuidado es lo que le restituye y le da de nuevo la confianza y restituye la dignidad a Mefiboshet. Le está dando de nuevo confianza en sí mismo. Moja Oikogoi, Lo Debar. Ese era el nombre de la ciudad. Halo no. Debar quería decir, ¿verdad?, ciudad o cosa. Estaba en el olvido, esta cosa olvidada. Y Mefiboshet luego era lisiado, no Watayoi, Nigatuyoi, y Puecane, y todas esas cosas. Ave le está restituyendo su propia dignidad. Entonces el kelef, ¿verdad?, en este caso, el hecho de restituirle, el hecho del sustento, el hecho de proveerlo, por una parte significa la relación que va a vincular a Sibá como administrador de esta bendición. Administrador de esta bendición. Y aquí va a ser Sibá. Y así revela la estructura de mediación que Dios usa para proveer a otros. Atención, queridos amigos, y esto me parece que es interesante. Cómo Dios alimenta o cómo Dios se da a conocer a los otros. Él ya puede venir de ya, ella ya puede. Aupebe ya en la palabra intercesión. Alguien que intercede. Upea se ina peñan de llana. Hoy cualcande home ende PJE o huerecoa a PJE hoy cuan andeina a través de los demás. Por ejemplo, la gracia que recibe un niño lleva. Pe imisinos ina, pe imitanos ina, mala o me malo me ayude el sustento. Andas en la vete insustento mila o carujanguante lo añeme a pemitame lleva. Sino que es esa gracia de Dios que implica todo. Es la dignidad de ese niño. Su educación, cariño, todo lo que vos quieras. Y también comida, ropa, vestido, descanso, juego. Entre lo que te apean los cuidados en la ñandella. Y ahí viene la palabra Gesed, ¿verdad? Porque Gesed es el aspecto misericordioso. Va ella va peñan de yara o mañana ñandereje ñanderecha lleva. Oye por ya jubereco ñandereje, aupebeo me ñande a través de los demás. Apean la intercesor. Esa es la intercesión, queridos amigos. Y entonces, en el Génesis mismo, cuando vuelve ese pueblo hambriento de Hebrón, Jacob le envía a sus hijos, vayan a Egipto y traigan alimento. Entonces, después le dice, vayan a José, porque él es el que provee el sustento. Pero aquí cuando José provee el sustento a su familia, no le está dando simplemente la comida, sino que aquí también hay todo un juego, una narración espectacular
porque José lo que quería era volver a reintegrar, ¿verdad? Daí ayer podía jugar ya pillaba y tema mapa con hace yo que fuera hina cuando y cuando mamá base hace por no que la se argentina hay cuando pona mapa lleva pecheru tuya mía ngai amo muy vaina entonces ahora acá te yo para te envío umi anda allí cual como ay te yo para torante y veo eso podría haber hecho José incluso ni se hubiese presentado, ¿verdad? Pues, peme eso, pero yo podría jugar, peme eso, que todo, por no que un mano, ahí. No, él hace toda una estrategia y se hace reconocer. Y aquí, queridos amigos, encontramos, por ejemplo, dentro de toda esta explicación, que hay una gracia, ¿verdad?, que es inmerecida. Peñan de ya recibía, Peñan de Yara Oihina, o que recibe aquí Mefiboshet, es una gracia que yo no lo merecía, dice. Incluso él decía, ¿quién soy yo? Yo te iré. Por otra parte, también esto nos demuestra la fidelidad a la alianza de parte de David. Porque David, ya en el primer libro de Samuel con su amigo Jonatán, pero no se olvida, es una alianza. Ya es una alianza de sangre, fidelidad total en este pacto. Y es lo que nos muestra el modelo entonces de lealtad en las relaciones humanas por una parte y también espirituales. Por otra parte hay una restauración, queridos amigos, de la dignidad. Aquí es de Mefiboshet que él recibe una restauración plena, sin haber podido incluso según la ley, ¿verdad? Pero aquí hay una restauración. David lo restaura totalmente. Y también nos muestra una responsabilidad compartida. No solo aquí David le da la orden. Bueno, yo a veces, de entonces iba, ella puede entender con estas tierras del abuelo de este muchacho, le mete su pea, ella puede ser, va a ser, como si fuese un esclavo que esto y aquello. No. Así va, le da esta orden, pero desde un sentido administrativo, con tus hijos, con tus siervos, y entonces para el sustento de esta persona. Vamos a reintegrarlo a la sociedad, pero eso lo vamos a hacer en cooperación, operar en una responsabilidad compartida. Y luego, queridos amigos, la mesa, es decir, el estar juntos, el compartir. Ese es el lugar de nuestra salvación. Va a irse la salvación. Va a irse veñan de ya en el prisino. Y a través de la mesa aquí. Y es justamente, queridos amigos, quiere decir el que nosotros volvemos a recibir la mesa, esa alegría de compartir la propia vida, de ser restablecidos. La shagua puno nendieina es porque sheika tuaña mongueta nendie, sheika tu abe karune non debe, senda he yaguahan para callar la ñañora y nos algo a bendiga tu la yagua pu oñora non debe lleva. No, a veñan de yagua pu oñora non debe, pero porque queremos verdaderamente hacer un camino de felicidad. Y eso significa la mesa, como un lugar de salvación. Y salvación quiere decir realización, dignificación, quiere decir plenitud de vida. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.